texto muy interesante porque además lo defines bien, es la nueva manera de estar gobernando y lo que va a suceder para este 2026. Cómo van a querer seguir expandiendo su territorio desde Estados Unidos y no nada más el personaje que es Donald Trump, sino también las personas que le acompañan. ¿Quiénes son estos halcones que están diciéndole al oído, hay que hacer esto, hay que apropiarnos de este territorio, hay que tener más visión para seguir conquistando territorios? Es lo que le vamos a compartir porque es un texto muy interesante que se publica en The New Yorker, que cuenta hoy que apenas el viernes pasado por la noche, cuando Donald Trump se reunió con un pequeño grupo de altos funcionarios de la administración y decidió autorizar una redada en Caracas por parte de comandos de la Delta Force para capturar a Nicolás Maduro, entre los presentes se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, Dan Kane, quien es el presidente del Estado Mayor Conjunto y que fue una de las personas que en la primera conferencia de prensa que dio después de este secuestro de Nicolás Maduro tomó la palabra para detallar cómo había sido esta operación, es decir, fue también una de las mentes que estuvo ahí ingeniando de qué forma iban a secuestrar a Nicolás Maduro. Y también estaba Stephen Miller, quien es el asesor de política más esencial del presidente. Hay un nombre que no apareció y es el gran ausente porque se trata del vicepresidente J.D. Vance. El sábado, agrega el relato, cuando el mismo grupo anunció en Mar-a-Lago que el ataque había sido un éxito, Vance tampoco estaba allí. Y un informe detallado de The Wall Street Journal sobre los meses de planificación previos al ataque no mencionó tampoco el nombre del vicepresidente ni una sola vez. Este texto de Benjamin Wallace Wells dice: la exclusión de Vance podría deberse a una cuestión ideológica. El vicepresidente, quien sirvió en Irak, ha sido uno de los críticos más acérrimos del intervencionismo estadounidense durante la segunda administración de Donald Trump, tanto antes de llegar a la Casa Blanca como desde entonces. La primavera pasada, dice, cuando la revista The Atlantic publicó conversaciones en la app de mensajería Signal sobre la planificación de un atentado en Yemen, los mensajes mostraban a Vance lanzando algunas advertencias. Eso podría explicar su ausencia. Había perdido ante los halcones. Había perdido ante los halcones. Eso es lo que dice este texto. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son estos halcones? Los mismos de los que habla en su reaparición el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el mensaje que le dirigió a Donald Trump. Y decía: mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Son muy importantes estos párrafos porque incluso Jesús López Almejo ya nos había dicho de estos equipos que hay dentro del equipo de Trump, o sea, son varios bandos, y aquí lo que tenemos, con base en lo que acabamos de escuchar, es que ganó el de los halcones. ¿Y qué halcones? O sea, y claro que llama mucho la atención por las palabras que puso López Obrador en su mensaje de mande al carajo a los halcones. Y sí, o sea, dentro del equipo de Trump había dos bandos, uno en contra de la intervención y otro que alentó a Donald Trump a estas consecuencias que vimos el pasado sábado. También hoy el periódico The New York Times publica un texto que se titula Stephen Miller, porque este es el personaje al que hay que prestarle atención. Stephen Miller ofrece la visión del mundo desde una perspectiva de hombre fuerte. El asesor de confianza del presidente Trump está dirigiendo su mirada de extrema derecha hacia el exterior, afirmando que el mundo debe ser gobernado por la fuerza. Katie Rogers, la corresponsal del medio para la Casa Blanca, escribió desde Washington: Stephen Miller ha pasado la mayor parte de su carrera en la Casa Blanca promoviendo políticas internas de extrema derecha que han resultado en deportaciones masivas, separaciones de familiares y la puesta a prueba de los principios constitucionales que otorgan la ciudadanía estadounidense.
O sea, todo lo que hemos padecido muchos de los mexicanos que radican allá. Ahora, Miller, el subjefe de gabinete de política y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, de 40 años de edad, está dirigiendo su mirada de extrema derecha más allá del extranjero. Ahora la está dirigiendo a Venezuela y a Groenlandia. Según los asesores del presidente consultados por la periodista, Miller actúa así para impulsar las ambiciones de política exterior de Trump, que hasta ahora se asemejan a planes imperialistas para explotar países y territorios menos poderosos, pero ricos en todo el mundo, y utilizarlos para su propio beneficio. Cita el periódico: según Miller, el uso de la fuerza bruta no solo está puesto sobre la mesa ya, sino que también es la forma preferida de actuar de la administración Trump en el escenario mundial. La periodista agrega: el momento también muestra cuán diferentemente ha operado Trump en su segundo mandato respecto de cómo lo hizo en el primero. A mediados del primer mandato, el presidente empezó a bromear con que sus asesores sobre su deseo de comprar Groenlandia por los recursos naturales como el carbón y el uranio. En aquel entonces, sus asesores le siguieron la corriente, ofreciéndole investigar la posibilidad de comprar territorio semiautónomo. En ese momento no creían que Trump hablara en serio, ni que eso pudiera suceder. Pero esos asesores ya no están en la segunda administración. Dice el texto del The New York Times: avanzamos rápidamente hasta el segundo mandato. Miller cuenta con la plena confianza de Trump, un equipo de más de 40 personas y varias responsabilidades importantes, entre ellas la protección del territorio nacional y la seguridad de territorios más lejanos. Una broma de pasada durante el primer mandato sobre la compra de Groenlandia por sus recursos naturales, lo que acabamos de escuchar, pues ahora es una amenaza presidencial durante el segundo mandato, y es una amenaza para atacar y anexar el territorio danés por la fuerza si es necesario, con el pretexto de proteger a los estadounidenses de incursiones extranjeras. Benjamin Wallace Wells hace un buen relato del primer círculo de Trump. Entre los asesores de este hombre está, por ejemplo, la visión de Marco Rubio, que es la más clara, y dice sobre esto: su intención, la de Marco Rubio, es anticomunista. Los funcionarios cubanos, declaró Rubio a la NBC, son quienes apoyaban a Maduro. Toda su fuerza de seguridad interna, su aparato de seguridad interna está completamente controlado por cubanos. El día anterior, en Mar-a-Lago, Rubio había dicho: si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Porque esto también, en la opinión que hemos visto, los comentarios en redes sociales, pues mucha gente lo que dice es que siga Cuba. Ahora ya fueron por Venezuela, que siga Cuba. En esta idea de que Estados Unidos en algunas mentes puede ser sinónimo de libertad para algunos, afortunadamente no para todos. Pero es un tema que también ya se maneja. Y sigue este texto: ¿era ese un plan de guerra para La Habana?, dice el periodista del The New Yorker, y agrega: de ser así, el presidente no parecía precisamente convencido. El domingo por la noche, Trump declaró a los periodistas en el Air Force One que, en lo que respecta a Cuba, dijo: no creo que necesitemos ninguna acción porque el país ya está a punto de caer. Trump también hizo comentarios críticos sobre los presidentes de Colombia. A Petro, pues, le ha lanzado comentarios muy pesados. El que recoge The New Yorker es que Petro es un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos. En la conferencia del sábado le dice esto, y además le lanza tal cual que Petro cuide su trasero, así lo dice. Y en el caso de México, siempre está como en este tema de ser pasivo-agresivo. Primero reconocerle y darle mucho respeto a la presidenta, pero luego decir: necesitan hacer algo, le tienen miedo a los cárteles, ya les ofrecimos ayuda, deberían aceptarla. Y lo último que dice es que México, pues, debería ponerse las pilas en materia de seguridad. Esto lo recoge el periodista de la revista estadounidense y sugiere que la mirada de Trump podría estar menos centrada en los regímenes comunistas de la región, lo que nos lleva a la otra hipótesis de que, pues no, lo que quieren es, pues sí, atacar países menores, pero por sus recursos naturales. Stephen Miller tiene una visión más histórica, la de imperio colonial.
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente disolvió sus imperios y colonias y comenzó a enviar enormes cantidades de ayuda financiada con fondos públicos a estos antiguos territorios. Occidente abrió sus fronteras, una especie de colonización inversa, proporcionando asistencia social y, por ende, remesas, al tiempo que extendía a los recién llegados y sus familias no solo el derecho al voto pleno, sino también un trato legal y financiero preferencial sobre la ciudadanía nativa. El experimento neoliberal, en esencia, ha sido un largo autocastigo a los lugares y pueblos que construyeron el mundo moderno. Es una versión alegre de lo que le dijo a Jake Tapper en CNN el pasado lunes. También Wallace Wells concluye en que la ausencia de Vance dentro del equipo que decidió lo de Venezuela se ha interpretado como una expresión de su identidad ideológica. Es un pacifista, al menos en el contexto relativo del mundo de Trump, y esta ha sido una operación para los halcones, pero su posición más destacada podría ser la de heredero político de Trump, y la aventura venezolana empieza a parecer muy difícil de vender políticamente. Una encuesta que realiza CBC YouGov, realizada antes del ataque, reveló que el 70% de los estadounidenses se oponía a una acción militar en Venezuela. Una encuesta que realizó de manera rápida YouGov justo después de la captura de Maduro mostró que solamente el 36% de los encuestados apoyaba la operación firme o parcialmente. Si Trump pretende persuadir al pueblo estadounidense de la sensatez del ataque intentando traerles petróleo venezolano más barato, eso significará una implicación mucho más profunda en un conflicto que quizás prefiera tratar como un ataque relámpago. Y luego está también la delicada cuestión internacional de por qué exactamente Estados Unidos tiene derecho a retirar las reservas de petróleo de Caracas. Y de acuerdo con lo que acaba también de mencionar el presidente estadounidense, él va a administrar el dinero tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Miller puede celebrar un golpe al orden liberal, pero la persona con más probabilidades de heredar el mandato de Trump era la que se mantenía al margen. Vance había señalado que existe una ansiedad nacional por el uso de la fuerza militar. Hay que reconocer que esa ansiedad tiene una dimensión moral. También hay una dimensión política, dice en este texto Benjamin Wallace Wells, y que sí nos deja ver pues cómo están estos dos polos en el gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los halcones que le están diciendo hay que actuar, hay que conquistar, hay que expandir el territorio, hay que saquear los recursos, y está la gente que también se está oponiendo y que nada más y nada menos es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Y dos polos y ya podemos ver cuál es el que ganó, ¿no? Uh-huh. Cuál es el que se está imponiendo. Y es muy importante este texto, muy interesante de cómo lo que en el primer mandato era una broma, en este se quiere materializar. O sea, cómo bromeaban con anexarse a Groenlandia y ahorita es algo real, algo que están analizando.